Acá un video nuevo en mi canal. Espero que estén súper bien. O sea, el video que les traigo es como hacerles un unboxing de mi noche, así. Bueno, hoy tenemos una invitada. Es la mejor amiga de Samantha. Hola, mami. ¿Cómo es que se llamaba tu amiga? Le voy a preguntar qué es, que no me acuerdo. ¿Cómo es que te llamabas? Yo me llamo Alexia, pero me puedes decir Alexa. Mami se llama Alexia, pero le puedes decir Alexa. Ah, ok, mucho gusto, Alexia. Mucho gusto, señora. Alexa, yo me llamo Jenny. Ok, qué bonito nombre. Ok, niñas, vayan preparando la cama antes de que se les haga más noche. Ok, mami. Ok, señora Jenny. Y bueno, ¿así van a dormir? Sí, mami, así. Ok, está bien. Buenas noches, que descansen. Ya que yo no voy a poder descansar bien por mí. Buenas noches. Buenas noches, mamá. Buenas noches, señora Jenny. A ver si mi ella se duerme. Ah, los zapatos se quitó. Pero bueno, se los voy a quitar al suave. Al suavecito para que no se despierte. Pero al menos se los pude quitar. Ya tengo demasiado sueño. Al menos no se despertó porque me iba a desvelar mucho más. Ay, qué sueño. Ahora me toca llegar de aquí a la cama. Esto que me queda súper larguísimo. Vale, chicas, duérmense en su cama si quieren. Solo que les digo que no se despelen. Sí, señora Jenny, está bien. Está bien, mami. Ay, qué sueño tengo. Ay, pero me va a tocar quitarme mi abrigo, ponerme la pijama. Pero yo tengo demasiado sueño. Pero aún así lo voy a hacer. Yo no quiero dormir así. No llores. Hasta ya se me vino a la mente esa música. Tanto sueño que ando que se me dio por cantar música. No entiendo por qué la ropa no cabe aquí.
Dios mío, no puedo ni decir bien esto. Ahora me voy a quitar los zapatos. Amiga, ya te puedo prestar una pijama. Vale, amiga. Venga, pues. Mira, amiga, yo voy a buscar esto. Está bien, amiga. Me quitaré todo. Ya que no quiero dormir con todo esto. Sí, amiga, tienes razón. No debes de dormir con esto. Son tantas cosas. Ya mañana lavas esa ropa y te la vuelves a poner y yo le puedo decir a mi mamá que te la lave en la lavadora. Ah, mira, estos son los zapatos. Qué linda pijama tienes, amiga, me gusta demasiado. Gracias, amiga. Ay, encuentro mi pijama favorita. Aquí está mi pijama. Mejor me la quito porque si mi amiga me la ve ahorita que está con los ojos cerrados amando esa pijama, si me la van a decir, ¿por qué no me prestas esa amiga? Me la pongo para otra canción. Es que yo ya conozco bien a mi amiga. Mejor me la pongo rapidísimo. Rápido. Bueno, amiga, vamos. Ay, me confundí. Escuché llorar a la mía. ¿Qué? No sé. Mira. Mira, siempre me espera. Dios mío, y ahora que ahora es mejor. La 1:11 de la madrugada. Mira, nunca deja de dormir. Hola, mía. ¿Qué pasa, mía? ¿Me esperas? Estoy mía. Ya no llores, mía. ¿Cuál biberón quieres? Que no sean tu favorito. Ok. Que no sean tu favorito. Que no sean ni en esta ni en esta. ¿Esa? ¿Cuál? Déjame me acerco más para que le elija.
Esa mami. ¿Esta? Sí, mami, esa. Ok, aprovechaste para agarrarla. Ok, espérame, dámela. Sí, está bien. No creas, te voy a acostar. Chicos, se me olvidó grabarles, pero calenté la leche. Esta bebé se duerme más rápido que yo. Se está durmiendo. Chicos, te estaré hablando bajito porque Mía ya se durmió y no va a querer. No voy a querer que se despierte otra vez. Bueno, le voy a colocar el biberón por acá. Y me voy a ir sin hacer la menor ruido posible. Corriendo, corriendo, corriendo. Otra vez Mía. Dios santo, pero que ahora entiendo. Ay, se me olvidó ponerme los zapatos. Qué paciencia la mía, pero yo no me envía. Bueno, ignoren lo lenta que estoy. Ay, sí, no solo llorando vives. Toma tu biberón completamente entero. Me dio risa el ronquido de Mía. Bueno, ya me voy. Espero que no me vuelva a despertar así. Y que me despiertes en la mañana, ojalá. Ya va 2 veces con esta que me levanta. No entiendo por qué debe levantar tanto si ya está grande. Ya tiene entre 1 o 2 años. 1 y medio. Tiene 1 y medio años. 1 año y medio. Ah. Ah. Hora de comenzar el día. Comenzaré el día viendo si Mía no se despertó y si las niñas ya se despertaron. Las despertaré para bañar. Para que se bañen. O que primero desayunen y después se bañen. A ver, niñas, levántense para que vayan a desayunar y después se bañen. Mamá, bueno, ya voy. Déjenme por lo menos 1 minuto. Tienen que desayunar ya. Ok, doña Jenny. Ok, mamá. Bueno, chicas, suban el ánimo. Vayan a cepillarse los dientes. Sí, mami, ya nos vamos a cepillar los dientes. Me voy a cepillar los dientes rápido, para que no se despierte, mira. Si se despierta, a desayunar. Si se despierta, primero desayuna.
No, primero le voy a cepillar sus dientitos. Y después desayuno y luego la baño. Y vamos a salir. A donde no sé, pero quiero llevar a las niñas a que se diviertan. Chicos, le cambié la ropa a Mía porque adivinen lo que hizo. Adivinen. Se puso a jugar con el perro y el perro le rompió su trajecito que traía puesto. Pues la cambié. Les voy a hacer algo rico a las niñas. Uy, esta refrigeradora está más que pobre. Así que les haré desayuno. ¿Qué es este biberón de Mía acá? No recuerdo haber dejado eso allí. Bueno, se lo voy a guardar para después llevárselo al cuarto. Bueno. ¡Oh! Hay pescado. Se voy a hacer filete de pescado. Chicos, les pido que si escuchan sonidos de fondo los ignoren, por favor. Perdón. También perdón por los ruidos de fondo. Voy a hacer filete de pescado como desayuno. Voy a ver si no hay otra cosa como que les caiga más bien. Ya sé que les puedo cocinar, ya sé. Es más mejor. Es para un buen desayuno. Les voy a llevar esta limonada refrescante. Toma. Ay, qué rica esta limonada, doña Jenny. Es verdad, está súper rica, mamá. Ay, niñas, muchas gracias. Esta pacha yo la solí guardar. Pero bueno, le voy a echar limonada. ¿De estas o de estas? No sé. Bueno, me eché de la mía, le eché de mi limonada. O sea, compartí mi limonada con Mía. Mami, te digo algo. ¿Qué pasa, mi vida? ¿Qué me tienes que decir? Es que la profe me avisó por teléfono que tenemos que ir a clase una semana así de prácticas de matemáticas, de inglés, de ciencias. Oiga, ¿y por qué te dijo eso? Sí, falta mucho para que entren a clases. No lo sé, mamá, pero dijo que teníamos que ir a partir de hoy. Ok, hija, ¿y tu amiga va en esa misma escuela? Sí, mami, justamente la profe dijo que nos podíamos ir de color, así que mi amiga se va a poner su ropa, o tal vez le preste una ropa. No, amiga, me pondré la mía, si no seas de molestia, no quiero molestarte mucho. Ok, amiga, como tú quieras.
Mami, mi amiga irá hoy conmigo y quiero decirte algo. ¿Te puedo prestar una mochila? Sí, hija, claro, lo que tú desees. Gracias, mamá, eres la mejor. Amiga, vamos a bañarnos ya. Amiga, mira si te están saliendo los pelos de la cabeza, o sea, del perrito no se cubrió bien. Amiga, no me dejes usando así, no importa que se ensucien los pelos. Ay, de todas maneras, ay, me tocaba lavarme el cabello. Ah, bueno, sigamos en el baño, ¿no crees? Hola, amiga. Uy, ¿por qué tú me dices sola? Es una broma. Amiga, una pregunta. ¿Qué, amiga? Dime. ¿Qué champú usas para el cabello? Amiga, ¿por qué te me preguntas eso? Yo uso de todos, no me importa cuál sea cuál. Está bien, amiga, no te preocupes, sigamos bañando. Bueno, amiga, mira, yo uso este rápido. ¿Y tú cuál usarás? Amiga, pues este de coco. Sí, está bien, amiga, lo puedes usar. Ok, amiga, muchas gracias. Ahora mi cabello. Para no mojar el gorrito, lo poner acá, amiga. Le voy a echar un poco a la bañera. Amiga, sabes que era una broma, yo no uso este es para echarle a la bañera. Lo que yo uso es este de fresita. ¿Oh, en serio, amiga? Tú siempre te la crees. Para las manos. La de crema. La de crema, 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 la de crema. Ay, ¿qué le iba a decir a mi amigo? Ya se me olvidó por venir cantando la crema. Tenía que ver la crema acá. No lo sé. ¿Dónde pongo estas cremas? Mejor te las dejo allí.
¿Para qué se las quité a ella, mamá? Si ella las había puesto, luego se las quité. Entonces, ¿cuál es tu champú, amiga? Este es para echar la bañera. Este es el champú, amiga. Oh, ya, amiga. No andes bromeando así porque me equivocas y me confundes. Ok, amiga, perdona. Mira. ¡Wow, amiga, qué lindo! ¡Qué bonito! Es muy lindo, que en tu casa es espectacular. Amiga, no es mi casa, es de mi mamá. Ay, ya lo sé, perdona. Es que a mí me gusta decir así. Dejemos de pelear, pues. Vayámonos rápido, que hoy será un día muy especial. Sí, amiga. Chicos, miren que traigo el pelo recogido con un moño. Y se me mira como que se viera pelona. Me miro súper extraña. Bueno, cambiemos de tema. Amiga, ¿qué te quieres poner? No lo sé, amiga. Mira este pantalón crema, me gusta mucho. Ay, no era pantalón, era una falda. Mira. Amiga, eso no te luce con tu cabello morado. ¿Qué? No me luce. Sí, amiga, la que me luce es a mí. Uy, está bien. ¿Sabes qué te luce este short morado? Tienes toda la razón, amiga. Ella es la mejor amiga que he tenido en el mundo. Con esta camisa blanca, ¿no crees? Amiga, ¿sí sabes que con esta camisa blanca que acabas de elegir no te luce? Está bien. Ya lo sabía porque me vieron súper extraña. No sé qué camisa elegir. Mira esta. Ay, no. No me queda ninguna. ¿Esto qué hace acá? No debe ser de mi mamá. Lo dejó todo estirado cuando estaba embarazada de mí. Estaba confundido. Qué vergüenza. Perdone. Oh, mira qué bonito esta falda. Pero nada. Ya me quiero llevar. Eso no, amiga, eso no, olvídate. Yo me quiero llevar. ¿Qué se me hizo de esta camisa? Estoy buscando tanto, pero no la hallo. Aquí es el short. Disculpen por si dije la camisa. La verdad no sé si dije la camisa o el short. Perdonen, no se burlen. ¿Qué son esos zapatos acá? Miren qué bonita me veo, qué bien va. Nada, con estos zapatos nada que ver. Ni siquiera con estos. Uy, ni por ser. No, de pantuflas peor. Ay, no, tengo zapatos así. Necesito comprar uno. Ay, no tengo. Ah, ya sé. Mejor me voy en calcetines. Como se iba mi mamá antes, cuando estaba embarazada. Me decía que era muy cómodo. Y que no importaba porque mis calcetines son doble borde y ahí abajo era su bolita. Ay, no puedo. No encuentro ni un par de
calcetines blancos. Ayuda. Ay, yo lo encuentro así. Me tendré que poner otra ropa. Ay, está bien. Ya sé que me pondré. Espero verme bien y no verme fea. La falda crema. Sí. Me voy a poner la ropa que mi amiga eligió. La falda. Amiga, ¿qué hiciste la falda? Aquí está, ya la vi. Ay. Préstame, amiga. Mamá me mira. Qué linda me veo. Pero, ahora que me dice así, oh, shit. Nuestro hippie. Bueno, la falda y la camisa que yo me quería poner. No sé, creo. Amiga, cámbiate la camisa. Ay, sí, ya voy, amiga. Oh, mira qué bonito, amiga. Mira, amiga, tú te puedes poner esto que no me quedaba bien a mí. Y no sé, pues poner con tus calcetines negros. ¡Ay! ¡Ay, no! Son largos estos calcetines, es verdad, no me acordaba. Mejor me pongo mi ropa, amiga, gracias. Muchas gracias, no me importa. Me voy a ir así como todos me conocen. Ok, amiga. Me voy a poner estas. Ay, no, me veo súper linda. Claro, ¿cómo no voy a ver súper linda? Aquí traía peines. Y yo traía un peine, ¿qué lo hice? Justamente estoy viendo qué me puede elegir. Una foto, amiga, ven. Yo no quiero fotos, dale, amiga. Vale, está bien, pero acá. Sonríe, amiga. Estoy sonriendo, amiga. Ay, se me trabó. Ay, se me trabó otra vez. Ya listo. Listo, ya lo compuse. Qué bonito salimos, amiga. Mira, voy a echarme perfume. Aquí está mi cepillo, amiga. Por fin encontré. Echémonos perfume, ¿lo crees? Mira, me echo. Sí, amiga, este perfume es bien bonito. No, mi perfume favorito me va a gustar. No vuelvas a hacer eso, amiga. Ay, se me salió, chicos, perdón. Bueno, ya me volví a meter a la casa. Ay, Dios mío, yo no puedo decir las cosas bien. Bueno, voy a peinar. No, voy a peinar, amiga. Sí. Déjame, me peino mi hermoso cabello. Ay, no, amiga. Sí, es verdad, me encanta tu cabello, neta. Ya dejemos de platicar para que vayamos a la clase. Bueno, chicos, yo ya me cambié. Como no está haciendo mucho frío, no me puse doble suéter esta vez. Chicos, decido cambiarme de carteras. Es que esta no se abre, no puedo echar nada. Y aquí quiero llevar mi celular. Por si nadie sabe. Por si acaso. Ya sabe. Bueno, por si acaso. Nada más por si acaso.
Ya saben, chicos, ignoren los sonidos de fondo, por favor. Listo, chicas, ya están listas. No, mami, ya estamos listas. Está bien. Se portan bien, ¿ok? Mami, una pregunta, ¿tú nos irás a dejar? No, hija, va a pasar el transporte por ustedes, el transporte escolar, ya saben. Yo tengo que hacer unos mandados. Ok, mami. Ok, mi haces, me quedo esperando la disciplina del transporte escolar. Ok, mami. Ay, mami, mira, hablando de Rey de Roma y el buque se asoma. Adiós. Adiós, mami. Adiós, hija, pórtate bien, por favor. Sí, mami, ya sabes. Yo siempre me porto bien. Ok, hija, chao. Ay, yo extraño a mi mamá. Amiga, me haré aquí. Ok, amiga, me haré aquí en la ventana. Mira, fíjate que... Ay, ¿qué es esto que siento aquí abajo? Oh, ¿una pulsera? Qué extraño. ¿Para dónde va este bus? ¿Por qué no me deja en la escuela? Ay, recogió a niños de la... ¡Ay, no! Justamente siento algo aquí, amiga. Yo también. ¡Ay! Amiga, mira, justamente me encontré un abanico en los asientos. Qué suerte la que tengo yo. Ay, más que están haciendo un poco de frío. Me voy a congelar. Frío más abanico, ¿quién no se congela? Qué bus más lento. ¡Ay! Se vino rápido. No entiendo por qué todos están de uniforme si hicieron de color. Muy bien. Me cansé de dar tanta clase. ¡Ay, qué libre soy! Amigo, vamos al recreo rápido. ¿Y esa? ¿Tu niña por qué me copia? No te estoy copiando. No, chicos, no hice doble personaje. Solo me salí y me aparecieron los dos. ¿Qué? ¡Ay! ¿Y mi mochila? Justamente traía una mochila. Mi mochila. Sale la de mi amiga desapareció. ¿Ah? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿A qué hora? Aquí quedaron las mochilas, qué extraño. ¡Ay, es verdad! No salimos con las mochilas, no me acordaba. Qué raro, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Voy a ver si me salen 3 ahora. O me sale una, no sé. Ay, ya me sale una por lo menos. Amiga, ¿podemos pedir la misma comida? Ah, sí, claro, amiga. Está bien. Pidamos la misma comida. Ok, amiga. Entonces vamos. Chicos, creo que tendré que hacer segunda parte. Chao. Tal vez la hago hoy, si me da tiempo, o mañana en la mañana. Chao. Se cuidan. Los quiero mucho. Gracias por el apoyo. Yo sé que no somos muchos, pero muchas gracias. Cuídense.
Buenas noches si lo están viendo de noche, obviamente. Que yo estoy grabando este video a las 7:37 de la noche. Bueno, pero buenos días si lo estoy viendo de día. Adiós.